Es momento de entrevista en BTV Noticias. Después de varias semanas de análisis, finalmente mañana el Senado empieza en su sesión a votar los artículos de la ley de urgente consideración, y vamos a conversar sobre esto con el senador por el Frente Amplio, José Carlos Maía. Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, si se pasa raya y teniendo en cuenta todo lo que inicialmente pensaba el Frente Amplio sobre la ley de urgente consideración, llegamos a un punto en el que se llegaron a muchos acuerdos. El Frente Amplio va a terminar votando más o menos la mitad de los artículos. Así, bueno, así pasó en comisión. ¿Por qué se llegó a esta realidad concretamente y cómo fue ese proceso? Porque el Frente Amplio siempre se define como un partido de oposición responsable. Entonces vos tenés que, en aquellas cosas que son centrales y estás en contra, votar en contra, pero jamás amputarte la posibilidad de ser propositivo e de incidir en un proyecto de ley. Y en ese sentido actuamos durante todo este largo mes y medio en cada uno de los artículos y en toda la trayectoria. Nosotros vamos a votar en contra en general. Los aspectos centrales de la ley, los más complicados para la ciudadanía, vamos a votar en contra, como por ejemplo el capítulo de seguridad, de educación, de inclusión financiera, de derechos de a huelga, de áreas protegidas, por decir algunos. Son aspectos que nosotros creemos muy negativos, que van a traer cambios para mal, para el país, y en ese sentido no hay acuerdo ninguno y votamos con total firmeza en contra. En aquellas cuestiones, como por ejemplo el capítulo URSEC, URSEA, donde se llevaron algunos cambios nuestros o sencillamente había cuestiones que estaba bien, se acompañaron. Por eso los cambios, en realidad las posiciones no son cuantitativas, sino cualitativas. Claro, porque lo cierto es que desde el inicio se dijo, bueno, este proyecto está abierto a la discusión y que se busca que se mejore, etcétera, y efectivamente hubo muchísimos cambios respecto al articulado inicial. Recién hablábamos, decía que más o menos se cambió el 85% del texto inicial. Sí, de lo que entró es un 85% distinto. En eso hay cambios sencillos, que son nombres de artículos, y hay cambios más profundos. En ese sentido, nosotros nos complicó mucho el trabajo, porque fue muy desprolijo que llegaran cambios hasta el viernes pasado. Pero el Frente Amplio en este proceso de alguna manera cambia su postura respecto a la ley de urgente consideración o parcialmente al menos respecto a si era tan mala o tan buena, teniendo en cuenta que bueno, que finalmente hay cosas que sí dicen, bueno, vamos a acompañarla. No, para nosotros es muy importante, insisto, que la ciudadanía tenga claro que una fuerza política como el Frente Amplio, que fue gobierno durante 15 años, tiene que tener una actitud firme en lo que está en contra y seria y rigurosa en aquellas cosas que tiene que acompañar. Entonces, para nosotros la parte más regresiva de la ley de urgente consideración pasa primero por la metodología, es decir, se ponen como metodología de urgencia cuestiones que no son urgentes para el país. Por ejemplo, nada aborda los temas de sanidad, nada aborda los temas de trabajo, nada aborda los temas de urgencia en cuanto a la alimentación y a la crisis social. ¿Qué nosotros valoramos? Por ejemplo, la posición del Frente Amplio ayudó, fue fundamental para retirar algunos capítulos muy regresivos. Ejemplo, ANCAP. Ahora vamos justamente a cómo va a quedar eso. Y sociedades anónimas, posiblemente propietarias en el campus, en el área rural. Una de las críticas que el Frente Amplio le hacía a este proyecto de ley es el tema de que tenía algunas cuestiones inconstitucionales. Sí. Hoy escuchaba al senador del Partido Colorado, Adrián Peña, que fue uno de los que estuvo negociando en la coalición, que decía todos aquellos asuntos que podían hacer ruido respecto a inconstitucionalidades se quitaron. ¿Quedaron conformes ustedes por ese lado? Algunos todavía suenan, si vamos a hablar en términos de ruido. Por ejemplo, el capítulo referido a los trabajadores de la educación. Le cambiaron el nombre, pero y en general los capítulos de educación ingresan en la ley de urgente consideración cuestiones que tienen que ser, primero, de orden de una ley general de educación y no son de una ley de urgente consideración. Segundo, son inconstitucionales porque le da mandato a la ANEP cuestiones que la Constitución le da autonomía y especialidad técnica para que los haga. Y voy a poner ejemplos. Un artículo modifica las cuestiones vinculadas al estatuto y, por ejemplo, habla
de premiar o estimular a los docentes que son formados, se califican para el ascenso en la carrera, o cuestiones, o priorizar aquellos proyectos de centro y demás. Uno puede tener acuerdo o no con estos criterios, pueden ser positivos, pero no deben ser parte de una ley. ¿Por qué? Porque si hay algo que resguarda la Constitución es la autonomía técnica de la ANEP, y vos no podés mandar por ley a hacer cambios que incluso tienen que ver con las relaciones laborales. Por eso insisto, algunos ruidos se sacaron y es verdad, pero otros se mantienen y naturalmente lo vamos a señalar mañana y los vamos a votar en contra. Uno de los puntos que llevó bastante diálogo y debate fue el de los combustibles. Se quedó por el camino un proyecto que en realidad no tenía acuerdo de entrada en la coalición tampoco gobernante, que es el de la desmonopolización de la importación de combustibles, pero se colocan algunos artículos que van a ser votados por unanimidad, corríjame si no es así, y que tienen que ver con que el Poder Ejecutivo tenga cada 2 meses que informar respecto a los precios tendiente a ir hacia la paridad de importación. Concretamente, ¿por qué el Frente Amplio apoya esto y cómo esto puede llevar a que se revise a la baja el valor de los combustibles? Número uno, creo que este artículo es la gran derrota del herrerismo, y particularmente del presidente de la República, porque no tenía acuerdo ni siquiera en su propia coalición. Insistieron en ponerlo en marcha, el Frente Amplio siempre estuvo en contra, luego el Partido Colorado también, y creo que Cabildo estaba más o menos sintonizado, pero es uno de los tantos errores que cometieron en presentar estos asuntos. En cuanto al artículo en sí mismo, se cambió sustancialmente y lo que prevé es parte de lo que tú señalás en la crónica. Ojalá sea posible la rebaja de los combustibles, es una de las promesas de campaña. Nosotros creíamos que el artículo como venía no generaba eso, perjudicaba a ANCAP como ente del Estado y el patrimonio de los uruguayos. Que se tenga que rendir cuenta cada 2 meses y tener un instrumento que le permita tener mayor claridad a la hora de conocer los números está bien, pero creemos que la baja de los combustibles no pasa por el proyecto que se hizo, y creo, insisto, que esta es una de las grandes cuestiones que se frenaron en la ley de urgente consideración y que venían del Poder Ejecutivo. Para finalizar, este proyecto se vota ahora, va a tener media sanción en el Senado, pasa a diputados. Desde la coalición se ha dicho que se busca que no se reabra toda la discusión al menos, o sea, muchas de las discusiones ya se dieron, incluso fueron diputados a participar de ellas. ¿Cuál va a ser la postura del Frente Amplio en esta segunda etapa que se viene? Yo creo profundamente en los sistemas bicamerales, o sea, bien que siempre está un debate si una cámara, 2 cámaras. He visto a lo largo de mi trayectoria política en el Parlamento, que es bastante larga, enmendar una cámara y otra, y yo creo que eso sirve para corregir y mejorar. Por lo tanto, me imagino y proyecto una segunda cámara que va a intentar corregir y mejorar y cambiar cosas. Y creo que la actitud del Frente Amplio tiene que ser debatir, trabajar con la rigurosidad que se trabajó en el Senado y generar cambios que en algunos casos sean reducción de daño. Y en otros casos, si se puede mejorar, se mejore. José Carlos Maía, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.